Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidas y bienvenidos. Les presento a Karina San Martín. Ella es médica veterinaria, ella es especialista en agroecología y es la coordinadora en general de acá del CET de la región del Biobío. Sí, yo les presento a Agustín, él es Agustín Infante, él es ingeniero agrónomo de profesión, agroecólogo en realidad, con un doctorado en agroecología, y él es el director del programa acá en este centro, aquí en Biobío. Eso, entonces vamos a salir a hacer clases, pero en terreno, ¿ya? Vamos a hablar sobre agroecología en general. Vamos a empezar con una especie de la historia de la degradación de los recursos en este ecosistema en que estamos. Después vamos a ver los principios de la agroecología y después vamos a ir recorriendo, viendo prácticas, pero siempre las prácticas en torno a cómo se conectan, cómo se insertan los animales dentro de este sistema agroecológico. Sí, y qué mejor que verlo en terreno, así que los invito a seguir esta clase muy práctica que va a comenzar a continuación. Bueno, como ven acá, estamos ya listos para comenzar. Ahí está Agustín, que se viene acercando acá. Bueno, quisimos empezar la clase de la agroecología mostrando que la agroecología hace un análisis en general de la historia del territorio donde estamos. Entonces, en este caso estamos en la cordillera de la costa, en el secano interior, en la región del Biobío. Y en general la cordillera de la costa, igual que en otros sitios del país, ha tenido una degradación los últimos 400 años muy grave, ¿ya? Todo esto tenía prácticamente 1 metro más de suelo, todo cubierto de bosque esclerófilo, y que fue totalmente, se sacó lo que se le llamó por un tiempo limpiar los terrenos, y después se fue sembrando trigo o poniendo viñas o preparando terreno para la ganadería. También se sacó mucha madera para hacer las líneas férreas, ¿cierto? Los durmientes. También para la minería. Entonces, la cordillera de la costa, en poco tiempo se sacó todo la cobertura que tenía, un ecosistema que estaba muy equilibrado, con un suelo muy profundo, con alta actividad biológica, con una alta fertilidad. Y después de esta degradación, de las primeras siembras, que fueron de muy buen rendimiento, los rendimientos fueron bajando producto de la erosión misma que se fue generando por las aguas, y después vino el paquete tecnológico a mediados del siglo pasado, el paquete tecnológico de la Revolución Verde, que pensó que iba a resolver todos los problemas con fertilizantes químicos, con pesticidas, con semillas mejoradas, con todo un paquete tecnológico. En general los rendimientos sí mejoraron, no los podemos negar, pero eso fue provocando endeudamientos, problemas de contaminación, la erosión se mantuvo y no se ha generado desarrollo rural. Cada vez la población campesina ha ido disminuyendo y las ciudades siguen creciendo, y eso ha generado que estos suelos degradados hayan empezado a ser forestados con monocultivo de pino y eucalipto, lo que ha generado mayores problemas al ecosistema, y las tierras han quedado en pocas manos. Y después viene todo el tema de las parcelas de agrado. Por lo tanto, todos los que ustedes que trabajan en terrenos que son de Prodesal, de PDI, qué sé yo, saben que cada vez tenemos una población más envejecida, que cada vez hay menos productores y productoras, y estamos entonces en una situación delicada. En parte esa situación es por la degradación del medio ambiente, ¿ya? Por eso que la agroecología se preocupa de que, por un lado, mejoremos la parte ambiental, por otro lado, mantengamos una economía que sea viable, y por otro lado, que sea socialmente justa y que sea digna para las familias que lo implementan. Entonces, bueno, esas son las bases de la agroecología. Y por eso mismo, Agustín, cierto que quisimos comenzar en este sector, donde podemos ver, digamos, cómo ha sido el efecto de esta agricultura convencional en estos suelos. Ahí yo les mostraba al inicio una pequeña barranca. También podemos ver ahí al final, ¿no es cierto?, el establecimiento de algunos monocultivos, pero también el tema de la parcelación, ¿no es cierto?, en ciertos sectores. Así como datos, solamente decirles que
La degradación de la cordillera de la costa más o menos son como 600 kilómetros a lo largo del país, 100 kilómetros de ancho, y prácticamente el 80% de los suelos de la cordillera de la costa están degradados, más o menos un 27% de la superficie son cárcavas, imagínense lo que significa eso. Así que se han perdido miles y miles y miles de toneladas de suelo que están ahora en los cauces de los ríos o que están en el mar y están totalmente disgregados. Así que eso mismo lo podemos llevar a lo que está pasando en la precordillera, lo que ha pasado con otros monocultivos, con otras formas de hacer agricultura, ¿ya? Y eso ha generado la crisis ambiental, que significa crisis en la biodiversidad, crisis en la erosión, crisis del cambio climático, la sequía. Todo eso va en una misma lógica, en una misma sistema que es sistémico. Un efecto acá y otro efecto genera otro problema más, ¿ya? Es como un efecto en cadena finalmente. Exactamente. Entonces, cuando hacemos agroecología no es simplemente regenerar el suelo, poner más biodiversidad, sino que la agroecología lo que quiere ser es transformadora del sistema, a un sistema más digno para la gente de campo, que produzca soberanía alimentaria, que se rescaten los conocimientos y que se genere desarrollo rural que sea sustentable. Perfecto, ya que vimos como la primera parte, ¿no es cierto?, que es como la historia y cómo nace también esta propuesta, a raíz de qué, dando una solución a esta problemática. Vamos entonces a pasar ahora, vamos a ingresar de hecho a nuestro predio para que veamos cómo es esta propuesta. Bueno, entonces, habiendo hecho este análisis histórico del efecto de la ganadería, de la agricultura, de la forestación y de otras industrias en el medio ambiente, cosa que cada uno de ustedes tiene que hacer en su territorio, porque son distintas las realidades de cada territorio. Aquí en el secano es bastante dramática la situación, pero en otros sectores también podrá ser con otro tipo de rubro y con otros efectos. Una vez hecho ese análisis, la agroecología comienza a trabajar, pero en torno a algunos principios, ¿ya? Estos principios son principios generales que vienen como derivados de los principios de los ecosistemas naturales, ¿ya? Y a partir de esos principios uno puede definir qué prácticas se pueden hacer de acuerdo con la realidad social, económica, cultural, ambiental de cada territorio. Aquí no se trata de copiar prácticas a las tontas y a las locas, sino que tenemos que hacer prácticas que tengan que ver con la realidad de su territorio. Pero esas prácticas tienen que ver con los principios en generales que tiene la agroecología. Entonces echemos una mirada a esto que nosotros llamamos como el túnel de los principios. A propósito, aquí estamos en una cárcava que está mejorada, está arreglada, así que aprovechamos de mostrársela. Pero bueno, uno de los principios fundamentales es la diversidad. Los ecosistemas naturales son diversos, ¿ya? Y asimismo tenemos que manejar la diversidad en los agroecosistemas, ¿ya? Y la diversidad tiene que ver como la actividad biológica del suelo y lo que está sobre el suelo, en el uso de los árboles, de las plantas, de las hierbas, de los cultivos, cómo los combinamos. La agricultura convencional se ha olvidado de la diversidad, ha sacado toda la biodiversidad y ha tratado de hacer monocultivos, tanto en la forestación como también en los sistemas frutícolas y también un poco en la producción animal, ¿ya? También se ha bajado mucho la diversidad. Entonces un principio importante es tratar de potenciar la biodiversidad, ¿ya? Pero que sea funcional al sistema. No se trata de tener miles de especies distintas, sino que sea funcional al control natural, a la alimentación de la familia, a la generación de ingresos, que sea funcional. El otro principio importantísimo que todo ecosistema tiene es el principio del reciclaje. Todos los organismos vivos, cuando mueren, pasan a ser parte de la materia orgánica del suelo. Y esos ciclos es lo que tenemos que potenciar en los agroecosistemas. Simplemente dejar las quemas de lado, reciclar lo que más podamos
y contaminar lo menos posible el medio ambiente. Y ahí en el tema de la producción animal, con respecto a la integración con la parte agrícola, el reciclaje es fundamental porque el guano, el estiércol, se transforma en abono y nuevamente se va utilizando en el sistema como una forma de ir reciclando los nutrientes también. Claro. Entonces también la agricultura convencional como que se ha olvidado el reciclaje. Se genera, bueno, las quemas los sarmientos, las quemas los rastrojos, dejar los guanos botados, contaminar las napas freáticas con exceso de nitrógeno. Entonces, recién los últimos 15, 20 años se está conversando más en todo lo que sean los procesos de reciclaje. La otra cosa importante es que cómo conectamos y hacemos interconexiones, como por ejemplo la complementación, la sinergia en los distintos componentes bióticos y abióticos, en los componentes animales, con los componentes vegetales, con los microorganismos, cómo generamos sinergia entre estos microorganismos. Es como también los ecosistemas también lo llevan, lo que es los hongos entomopatógenos, los que son los estratos distintos dentro de un sistema. Todo eso es generar sinergias y complementación, ¿ya? La agricultura convencional principalmente son paquetes tecnológicos, son herramientas parciales. Y por rubro. Por rubro, y están lo que es de suelo, que es distinto a lo que es de la fitopatología, entonces está todo como separado. Aquí la idea es como... ¿Cómo se relaciona todo eso? Es como la unidad del ecosistema, ¿ya? El otro principio muy importante es usar eficientemente los recursos. Tienes que cuidar el suelo, tienes que cuidar la biodiversidad, tienes que cuidar la actividad biológica. Entonces todo eso es usar bien los recursos. Si tú estás erosionando, no estás usando bien los recursos. Si tú no usas bien el sol, toda la energía solar en distintas estratas, no estás usando bien los recursos. Si estás trayendo puros recursos de otro lugar, estás usando mal los recursos locales. Tratar de usar recursos que sean naturales, que sean renovables, que sean recursos locales, que sean propios de la familia, y evitar un poco los recursos que son recursos que contaminen, recursos que hay que comprar, recursos que vengan de kilómetros, de miles de kilómetros de distancia. Eso crea dependencia. Entonces, en general, es usar eficientemente los recursos. Sí, justamente eso te iba a decir, la dependencia. Tenemos que evitar la dependencia en nuestros agroecosistemas. Sí, mucha gente dice que en vez que tú no estás comprando insumos, estás comprando dependencia. Y eso es una muy mala herencia que le podemos dejar a nuestra agricultura si estamos recomendando dependencia, recomendando insumos que te generen dependencia. Bueno, y estos 4 principios, que son parte de los ecosistemas naturales, pero como estamos metidos en un agroecosistema, es decir, tenemos una familia que está metida en el predio, obviamente que no es solamente una familia con sus integrantes, sino que también una comunidad y una sociedad. Por lo tanto, tú tienes que entender que todo lo que tú hagas tiene que tener relación con la cultura, con la forma social, con la organización, con el conocimiento, con el compartir saberes, con estimular la creatividad, la motivación, todo lo que son distintas actividades culturales. Todo eso tiene que estar conectado con las prácticas que uno va haciendo, ¿ya? También la participación de género es importante, la participación de la mujer. Todo es también muy importante todo eso. Entonces, nosotros les vamos a mostrar ahora un predio que ha sido manejado en forma agroecológica y que es donde se han cumplido estos distintos principios. Aquí hay una foto que me interesa mostrársela del inicio de este predio. Entonces todo lo que ustedes vean es cómo se ha restaurado un ecosistema completamente dañado. Sí, ahí se ve eso, justamente el daño que ha tenido el suelo. Ahí están las barrancas, ahí están las cárcavas, ¿no es cierto? Y no hay absolutamente nada, ni siquiera un árbol crecía ahí. Sí. Así que
Para nosotros también es bien fundamental las herramientas pedagógicas que se usan en la extensión rural, ¿ya? Entonces, tener herramientas pedagógicas que sean de fácil asimilación, que generen una conversación, que generen una discusión, que entre todos saquemos conclusiones. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de erosión de suelo, de pérdida de biodiversidad, cuando tengamos que hablar de agua, quizás hacer cosas demostrativas, como por ejemplo contarles qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando actualmente con nuestros suelos cuando llueve, por intermedio de aplicar agua. Y como ustedes pueden ver, el agua va saliendo de este color, ¿ya? Que es problema de erosión de suelo. Esto es lo que va pasando cuando tenemos los suelos así degradados, ¿ya? A diferencia que cuando tenemos los suelos con cobertura, que puede ser una buena pradera, que pueden ser rastrojos, que puede ser unos frutales, o que puede ser bosque, lo que sea, toda esa cobertura lo que hace es que mantiene el agua. De hecho, no sale nada de agua acá en la botella. Y eso que Agustín ha estado harto rato ahí echando agüita. O también lo que puede ser el uso de obras de conservación de suelo, como las terrazas, las curvas de nivel, las zanjas de infiltración, también. Entonces, como herramienta pedagógica, es interesante que poder mostrar eso. Ahora, lo que puedo decirles es que cuando se produce ese tipo de erosión, se pueden perder hasta 20 toneladas de suelo por hectárea en el año, ¿ya? Para que vean el nivel de erosión de suelo, ¿ya? Cuando no tenemos una buena pradera, cuando tenemos los suelos totalmente sin cobertura vegetal, cuando llueve fuerte, cuando regamos mal o cuando ponemos los frutales hacia abajo, ¿ya? Se puede producir ese nivel, ¿ya? De 20 toneladas de suelo por hectárea. Como eso fue lo que pasó durante 200 años en muchas laderas de nuestro país, por eso que se ha perdido 81 metros de suelo durante estos 200 años. El horizonte 0, el horizonte A, el horizonte B, prácticamente se fueron, ¿ya? Ahora, si una zona llueve 1000 milímetros en el año, ¿ya? Eso significa 1 metro cúbico de agua por cada metro cuadrado. Eso significan 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Entonces, cuando tenemos sistemas sumamente degradados, donde el suelo no está cubierto, de estos 10.000 metros cúbicos, a lo más se aprovecha un 20%. Es decir, solo se aprovechan 2.000 metros cúbicos de agua. Pero cuando tenemos sistemas agroecológicos, sistemas agroforestales, silvopastorales, praderas bien establecidas, podemos aprovechar quizás un 80% de esa agua, ¿ya? Es decir, unos 8.000 metros cúbicos por hectárea. Es decir, hay una diferencia de 6.000 metros cúbicos de agua en el mismo lugar, en el mismo suelo, pero con manejos distintos. Y así como para dejárselos visualmente, ¿qué significan 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea? Es una piscina de 1 metro de profundidad por 6 metros de ancho, ¿ya? Y por 1.000 metros de largo. Para que se imaginen el tamaño de la piscina de agua por hectárea que se deja de tener en los ecosistemas si es que el agua se nos va por los ríos. Además, eso va a provocar inundaciones, problemas en las ciudades aledañas y miles de problemas, ¿ya? Y perfecto. Problemas también en el mar y en la llegada de las dunas a la costa, ¿ya? Eso. Ok, Agustín, ¿te parece ahora si empezamos y vemos algunas prácticas que tenemos aquí en nuestro centro demostrativo? Así que vamos a partir primero con el sistema silvopastoral. Perfecto, vamos para allá. Bueno, entonces, en pos del principio del uso adecuado de los recursos, en pos de la diversidad, ¿ya? Aquí lo que tenemos que hacer es que el agua no se nos vaya,
y si el agua no se nos va, tampoco se nos va a ir el suelo. Entonces, una práctica muy común, es decir, muy práctica, fácil de hacer, lamentablemente poco común, es hacer curvas de nivel. Las curvas de nivel se pueden hacer con un instrumento muy sencillo como es el nivel en A, que es muy fácil de construir y fácil para que ustedes se lo puedan enseñar a la gente, o con otro tipo de nivel. La cosa es que usted haga una zanja que tenga 1 o 2% pendiente y que obviamente que el agua que vaya corriendo se vaya quedando aquí. Y eso va a acumular la tierra que pueda estar saliendo o el agua que va quedando, y así mejoramos la acumulación de agua, ¿ya? Curvas de nivel, y eso va formando las terrazas, así que es una muy buena práctica, fácil de hacer y de muy requerida. Perfecto, continuamos. Entonces, por ejemplo, una vez que tenemos las curvas de nivel y que hemos acumulado agua y que hemos conservado el suelo, podemos hacer sistemas silvopastorales. En este caso, un sistema silvopastoral en que tenemos la oveja incorporada y tenemos aquí árboles que son pinos, ciprés, que tenemos tagasaste y otras especies que están a una distancia mayor, de tal manera que la luz entre con facilidad y eso genera una buena pradera, ¿ya? Obviamente que los árboles se van podando, se van también raleando, de tal manera que tengamos una buena llegada de la luz y de manera que genere una buena pradera. Obviamente que las ovejas que ustedes acaban de ver están con bienestar animal porque están protegidas del viento, protegidas de los fríos, del exceso de calor. Así que los sistemas pastorales son básicos en un sistema agroecológico. Bueno, aquí lo que queríamos mostrarles rápidamente, que en estos mismos sectores donde hay curvas de nivel, terrazas y sistemas silvopastoriles, también se pueden usar cercos, en este caso un cerco eléctrico, ¿ya? Que se va moviendo, y también tenemos que ir protegiendo los árboles, y este cerco eléctrico funciona con este panel solar en esta especie como de carretilla que contiene el inversor y contiene una batería, y el cerco se va moviendo. Bueno, es una tecnología bastante usada actualmente y hay hartas ofertas en el mercado de sistemas de cerco eléctrico. Sí, cada vez son más comunes el uso de los cercos eléctricos en los campos. Bueno, aquí lo que le estamos mostrando es otro sistema silvopastoral, pero más intensivo. Fíjense que aquí tenemos la pradera abajo y tenemos árboles que son bastante buenos como forraje, que son muy fáciles de encontrar en el campo. En este caso tenemos acacia, pero en este caso los cortamos, los mantenemos cortos al metro, ¿ya? ¿Para qué? Para que brote y esto sirve como forraje. Lo mismo estamos pensando hacerlo con el tagasaste. Ya vamos a dejarlo que crezca, pero lo vamos a mantener siempre a 80, 1 metro de altura. Igual con el maitén, ¿ya? También lo vamos a mantener siempre corto así. Y estamos probando otras especies como el paulonio, y la idea es como tener especies de árboles que sean forrajeros, pero que estén cortados a una altura en que le permita a que el animal lo pueda consumir. Así que tenemos dos praderas, uno a nivel del suelo y otra pradera a nivel de los 80, 1 metro, 1 metro 20 de altura, ¿ya? Así que sistemas silvopastoriles pero intensivos. Bueno, hemos visto los sistemas silvopastorales, pero también dentro de un predio tiene que estar incluido la producción. En este caso, producción de hortalizas, producción de frutillas, y aquí tenemos también una nueva plantación de viña, ¿ya? Obviamente que hay que seguir los principios que hemos estado conversando. Así que en el uso de los recursos, obviamente que se hacen terrazas, como ustedes ven. En el reciclaje, aquí está todo implementado con abonos orgánicos provenientes del guano de nuestros animales. También se conecta, por ejemplo, las plantas. Por ejemplo, ahí tenemos frutillas. Ustedes no sé si las ven, aquí hay frutillas, pero están mezcladas con alguna planta aliácea, que pueden ser ajo, puede ser cibulé, en este caso son puerros.
y también la conexión entre las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos lechuga, espinaca y cilantro. Entonces hay una sinergia entre las plantas, porque así evitamos tener muchas plagas, porque aquí hay un sinfín de olores y de señales químicas que impiden que lleguen las plagas a este lugar, ¿ya? Entonces tenemos este sistema, que están aquí nuestras habas, como ustedes pueden ver, y para que este sistema funcione y se mitigue un poco los efectos del cambio climático, hemos puesto una franja de unos 2 metros, 3 metros de ancho de árboles forestales, ¿ya? Entonces este potrero está dividido en 2 potreritos más chicos, pero divididos por esta franja de árboles nativos. Y aquí está el otro potrero, y después viene la otra franja de árboles forestales, ¿ya? Entonces esa es la idea. Todo eso complementado con el compost, que lo vamos a ver unos minutos más adelante. Mira, ¿qué estaba haciendo? Acumulé forraje, esos típicos rastrojos que quedan en el campo, y acabo de hacer un fardo, ¿ya? Muchas veces la agricultura familiar campesina tiene rastrojos de arveja, rastrojos de haba, rastrojos de poroto, que no los puede guardar porque son muchos volúmenes muy grandes, pero que pucha que van a ser importantes en invierno. Entonces se pueden hacer pequeños sistemas de fardo, ¿ya? Entonces, como ustedes verán, simplemente es un tambor al cual se le coloca una cruceta de madera con los cordeles correspondientes, y se colocan los cordeles o los alambres propios del fardo, ¿ya? Y ahí se va echando el material, se amarra y se saca como les expliqué. Entonces me parece que, claro, no es para grandes extensiones, pero sí para una familia que tenga un material vegetal que va a ser un buen forraje para el invierno. Es bastante valioso tener sus fardos acumulados. Ya, voy a mostrar el fardo aquí. Y además va a poder dosificar también el alimento. Así Mira que eso una buena tecnología. Es una enfardadora manual, una tecnología sencilla. Perfecto, continuamos. No podemos seguir hablando de agroecología si es que no hablamos del estado del suelo. Entonces aquí Karina le está mostrando 3 tipos de suelo, ¿ya? Y en las que estamos haciendo algunas pruebas de cuál está mejor, ¿ya? Entonces estamos viendo distintas cosas. Por ejemplo, aquí tiramos un terrón en el agua y con un poco de movimiento se desarmó completamente, en cambio que otro suelo se mantiene el terrón bastante más firme. O le pusimos agua oxigenada, este prácticamente no genera nada de burbujas comparado con este que ya tiene una capa de burbujas. El color, entonces en general nosotros trabajamos con la gente en que vea indicadores sencillos de calidad de suelo. El color, los colores tienen que estar oscuros. El olor, que tenga olor a tierra de hoja, a tierra húmeda, que tenga residuos, que hayan pedacitos de hoja, pedacitos de tallo, que el terrón ojalá se mantenga lo más firme posible, que el agua oxigenada cuando se le aplique genere bastante burbuja, que puedan ver que está granular y que también tenga actividad biológica. Así que un suelo debe mostrar que tenga actividad biológica, que hayan coleópteros, que hayan grillos, que hayan hormigas, arañas, lombrices, 100 pies, 1000 pies, bacterias, virus, todo eso significa un suelo de calidad. Para tener un suelo de calidad tenemos que mejorarlo. Este es el mismo suelo, no son suelos distintos. Lo que pasa es que este es el suelo original cuando nosotros llegamos, o los suelos que están a un lado, y estos son suelos que se han ido mejorando. ¿Cómo se mejoran? Con abonos orgánicos, en este caso bocachi, o con compost, o con vermicompost, o con guano, o con avena vicia. Cualquier cosa orgánica va a ir mejorando los suelos, ¿ya? Entonces es importante tener ese concepto, y se va mejorando de a poco. Aquí nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, de la aplicación de compost en estos suelos graníticos. Entonces hicimos
varios tratamientos y la idea es mostrarles cómo los suelos original, que más o menos empezamos con un 0,8% de materia orgánica, después ya con la aplicación de una cierta cantidad de compost ya subió casi a 3, cuando aplicamos más compost ya obviamente que aumentaba la materia orgánica, y lo que estamos siempre aplicando son como 30 toneladas por hectárea durante los últimos 15 años y ya estamos cerca de 9% de materia orgánica, ¿ya? Entonces, lo que quería mostrarles resultados reales. Obviamente que eso genera que la densidad disminuya, la densidad del suelo, la fracción estable, por ejemplo, que los terrones se desarmen menos, también va mejorando, estamos casi en 90%. Así que las conclusiones son que es evidente el mejoramiento de la calidad del suelo con las aplicaciones de compost. El mejor resultado fueron 30 toneladas por hectárea en los últimos 15 años, a pesar de que si aplicamos Artaud Compost por 5 años también hace un trabajo similar a que si aplicamos poco compost por una cantidad más larga de años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es preferible? ¿Aplicar más compost o durante más tiempo? Bueno, ahí está el resultado. Perfecto. Vamos a ir a ver ahora entonces otros sistemas productivos. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Bueno, todos los sistemas productivos nacen con el tema de la semilla. Pero entonces, por ejemplo, la agroecología toma muy en cuenta el uso de las semillas locales, las que están adaptadas a las condiciones de suelo. Acá tenemos nuestro banco de semillas con distintos tipos de semillas. Aquí tenemos de hortalizas, de flores, de cultivos y todas semillas locales, como decía Agustín. Y uno se va haciendo como un banco de semillas, ¿ya? De tanto de cultivos, de flores, de hortalizas, de praderas, también tenemos, bueno, de distintos tipos de semillas. Lo importante es que la semilla local es más resistente para las condiciones locales, ¿ya? Sí, perdona, quiero mencionar solamente que para que no crean que ese refrigerador actúa como refrigerador, ese es un refrigerador viejo que está en desuso y que nos sirve para guardar las semillas. Otro punto muy importante en los sistemas agroecológicos es el uso de las leguminosas. Por lo tanto, cultivos leguminosas, árboles leguminosas, pastos leguminosas, todo eso son componentes fundamentales porque son los que capturan el nitrógeno del aire, que tiene cerca de un 80% de nitrógeno en la atmósfera, y por intermedio de las bacterias nos permiten integrarlas al suelo. Así Perfecto. que dentro de las rotaciones, dentro de las praderas, tienen que estar las leguminosas. Y también importante, antes de meternos en el tema de los sistemas productivos, una rápida pasada para algo que quizás ustedes ya conocen, que es el manejo de las plagas y de las enfermedades. Primero, privilegiamos bastante el control natural, es decir, tratamos de que sean los propios insectos y arácnidos los que hagan el trabajo del control natural. También está el control biológico por intermedio de insectos que se pueden adquirir, pero también hay distintos tipos de biopreparados que se pueden hacer con plantas, extractos, infusiones, decocciones. También se pueden hacer desinfectantes, se pueden usar algunos minerales como el sulfato de cobre y la cal para hacer caldo bordolés, o se puede usar el hidróxido de potasio con manteca o grasa para hacer el jabón potásico, o se puede combinar agua con cal y con azufre para hacer los polisulfuros de calcio. Entonces hay una batería de herramientas menos tóxicas para el manejo de las plagas y las enfermedades. Bien, vamos entonces ahora a dirigirnos hacia allá. Bueno, aplicando los mismos principios, se pueden generar prácticas como por ejemplo en este caso las prácticas están dentro de un diseño. Es un sistema en que tenemos un huerto frutal que va combinado con hortalizas y con pradera abajo. Entonces tenemos distintas estratas, la estrata herbácea abajo, después tenemos la estrata media que son las plantas medicinales y las hortalizas, después una estrata alta que son los frutales y después una estrata muy alta que son los árboles que rodean esto, ¿ya? Entonces aprovechamos bien la luz, aprovechamos bien el sol, aprovechamos bien el agua. Todo esto va con una actividad biológica bien importante en el suelo, porque todo esto está abonado con abono orgánico. Esto genera mucho alimento,
muchos productos para la venta. Hay un control natural y un control propio, o simplemente repelencia de los insectos benéficos. Aquí se pueden vivir bien porque tienen los alimentos adecuados, tienen los nichos adecuados para vivir, por lo tanto se mantiene bastante sano todo el sistema, ¿ya? Está como en equilibrio. Está así todo en que... equilibrio. Todo sí. eso combinado con producción, que no es solamente para el autoconsumo, sino que para la producción comercial. Entonces acá podemos mostrar, tenemos un invernadero Aquí- ya más grande. Aquí tenemos un invernadero, vamos entonces a entrar, Ah, ya entramos. vamos a pasar por dentro, para que vean que el sistema productivo igual genera bastante ingreso, bastante producción. Tenemos plantas que son repelentes o flores para generar néctar para los insectos benéficos. Todo está con buena combinación, policultivos, con trampas de colores. Ya tenemos los tomates ahí que están creciendo, los tenemos protegidos. Todo eso con plantas que Sí, sean aquí, plantas trampas, plantas repelentes. aquí hay una zona de hierbas también, de menta, Claro de que es para lisa, producir ese caléndula, efecto. ya, flores. Entonces tenemos un invernadero bastante diverso además. Entonces miren cómo los sistemas productivos se favorecen con estos manejos, con la diversidad, con el reciclaje, usando bien los recursos y creando sinergias entre ellos. Y aquí tenemos, Aquí tenemos entonces las aves. sí, acá tenemos un gallinero móvil que está inserto dentro de la misma huerta, dentro del mismo sistema hortícola, ya, y que van aprovechando los espacios para ir consumiendo y escarbando, que es parte de su comportamiento, en estos espacios que quedan entre las platabandas, entre las camas altas, ¿ya? Este es un gallinero móvil, en este caso es un gallinero de metal, tenemos de otro tipo también, y aquí caben 2 o 3 aves adultas, ¿ya? Y este gallinero tiene todas las partes de un gallinero, así que Agustina ahí me va a ayudar, va a sacar el bebedero. Ahí tenemos un bebedero también con materiales reciclados. Es un bebedero que permite tener el agua en buenas condiciones. Entonces está hecho con una parte de abajo de una botella grande, se le adhiere una tapa de botella, luego una segunda botella a la cual se le hacen orificios para que pueda salir el agua. Solamente esos orificios, la botella no puede tener otros orificios, porque hace un sistema de vacío que permite que el agua vaya cayendo y cae solamente hasta donde están los orificios, ¿ya? Lo mismo el comedero, tiene un comedero acá, que también está hecho con material reciclable, en este caso con botellas. Y acá podemos ver que tiene un nido, ¿no es cierto? Ahí tiene el nido. Y abajo tiene el dormidero, ahí donde están los palitos para que puedan dormir, ¿ya? Entonces este gallinero va recorriendo los distintos lugares, lo vamos moviendo y tiene, digamos, lo suficiente, el peso adecuado para que cualquier persona lo pueda mover. Sí. Entonces, ¿qué beneficios nos da para el sistema? Ya, por una parte estamos integrando, ¿no es cierto?, los animales al predio, en este caso a la huerta, sin hacernos daño en la huerta. En segundo lugar, este gallinero nos puede permitir mantener aves, por ejemplo, cuando están con algún problema o están enfermas, decaídas, y yo tengo que separarlas del gallinero, las puedo poner acá en este gallinero móvil. También me sirve cuando quisiéramos tener gallinas para incubar, ¿no es cierto? Gallinas que se echaron, que están cloacas, las podemos poner aquí solitas y así ellas bajan y los pollitos después solitos bajan y así no se pierden por el tema de los depredadores. También si queremos seleccionar huevos o queremos seleccionar raza o hacer mejoramiento, también podemos usar el gallinero móvil. Y lo que tiene aquí Agustín es una forma que también podemos utilizar para mejorar el alimento, porque en el tema de la alimentación principalmente el déficit o el factor limitante son las proteínas. Estamos acostumbrados a darle a las gallinas alimentos energéticos pero bajos en proteína, y una forma de poder hacerlo más rico en proteína es germinando, en este caso el trigo. Podemos germinarlo y de esta forma adquiere mucha más proteína, aunque pierde energía.
cuando ya lo dejamos germinar mucho más y quedan este crecimiento más verde, aquí ya en lugar de proteína lo que estamos dando es minerales, vitaminas, fibra. Entonces tenemos que dar solamente el brote al momento de querer mejorar el alimento proteico. Sí, también en el suelo las gallinas van escarbando, van escarbando, dejan su guano, así que mejoran la fertilidad, así que están muy integradas al sistema. Sí, acá tenemos otro gallinero, este está hecho de madera, ¿ya? Y que cumple la misma función, ¿ya? Y todo esto inserto dentro de una huerta, así que las gallinas no están haciendo daño. Bueno, entonces, por ejemplo, dentro de la misma propuesta agroecológica está establecer rotaciones adecuadas. En este caso tenemos una rotación que se compone de un potrero que tiene avena con vicia. Aquí tenemos la vicia, ahí está la avena, ¿ya? Otro potrero que tiene habas con arveja, que fue la que les mostramos inicialmente, y tenemos otro potrero con el trigo. Entonces vamos cambiando, anualmente se va moviendo, entonces dentro de esta rotación tenemos más de un 50% de la superficie con leguminosa, lo que aporta mucho nitrógeno al sistema y mucha biomasa. Este avena vicia se corta cuando las vicias empiezan a florecer, 10, 30% de flor, esto se corta, así que nos deja incorporado, no sé, unos 120, 130, 140 unidades de nitrógeno por hectárea. Pero nosotros lo cortamos, pero además metemos las ovejas acá. Entonces las ovejas van comiéndose una parte de esta biomasa y nos van dejando, van reciclando, van dejando guano. Más o menos un 75% de todo lo reciclan y lo dejan como guano, ¿ya? Los otros lo van a convertir en carne o lo van a convertir en lana. Y también tenemos la parte de la rotación, donde podemos ver acá el trigo, que sería el tercer potrero, donde aquí tenemos el trigo, que está mezclado con una buena masa de Igualputra, ¿no? Y ya está floreciendo, el trigo ya está espigando, así que luego vamos a cortar, y cuando ya esté listo el trigo, vamos a cortar el trigo y nos va a quedar una buena pradera, en este caso de una leguminosa muy efectiva. Bueno, aquí ya estamos en la parte de los animales, principalmente de la producción de cerdos. Aquí tenemos las construcciones también hechas con materiales locales. El uso del barro, por ejemplo, en las paredes también es interesante porque hace que las construcciones se conviertan en una buena maternidad para que los chanchitos puedan no tener problemas de temperatura. Espero que la luz me acompañe acá un poco. Acá tenemos los cerditos, acá está la maternidad, ven, ahí está la mamá, está con sus crías. A este otro lado también tenemos otra construcción de otra de las hembras. Y aquí están las crías. Generalmente estas construcciones se utiliza rastrojo, paja como cama animal y luego se retira con el guano y se va al guano compostado. ¿Cierto, Agustín? Eso, entonces el guano que nosotros generamos con los cerdos, obviamente que van para hacer compost, para hacer bocachi, más o menos generamos unas 60 toneladas de compost con todos los recursos de los animales que tenemos acá, ¿ya? Ok. Y por acá tenemos el tema del gallinero. Bueno, acá está la otra cerda. Y este gallinero tiene la particularidad que también, bueno, está hecho con madera, ya, con una buena luminosidad para que no tengamos problemas sanitarios. Y el gallinero consta de 3 patios porque aquí se hace un pastoreo rotativo. Si ustedes se fijan, el segundo potrero que tiene pastito ahí, eso es trigo. En este momento están en el primer potrero donde ya están escarbando, buscando, comiendo raíces, etcétera. Y luego el gallinero tiene distintas puertas, entonces una vez que ya aquí consuman todo, esta puerta se cierra y se abre la del segundo potrero y las gallinas pasan al segundo potrero. Y el tercer potrero que está ahí atrás ya está preparado el suelo, ya se ha tirado semilla, se tiene que regar incluso y ahí vamos haciendo pastoreo rotativo. Con respecto a los animales, siempre utilizamos razas locales, razas criollas, tanto en aves como en cerdos, como en ovinos. Importante decir que también cómo se integran los animales es que todos los restos de los cultivos y parte de los restos de la cocina van aquí para los animales, tanto para los cerdos como las aves, y otra parte también va para las lombrices, para la elaboración de humus de lombriz.
Muy bien, vamos a ir a ver otro sistema ahora. Bueno, aquí lo que estamos mostrando es un sistema de un huerto frutal en la ladera norte que le da mucha luz y está protegida de los vientos, y tenemos distintos frutales de distintas especies para alargar el tiempo de cosecha, pero va combinado con una pradera extraordinaria que se ha ido generando por las mismas curvas de nivel, por los camellones y por el uso de las ovejas. Las ovejas tienen varios sistemas para que no se coman los frutales. Por un lado tienen esta amarra, ¿ya?, que están con este alambre que se van deslizando en la medida que se van moviendo, ¿ya? Y lo que hace que la pradera se mejore en muy buena calidad. Entonces, fíjense ¿Cómo está la pradera cómo acá? está la pradera, producto de un manejo adecuado del pastoreo, de la fertilidad que van dejando también los animales, también en combinado con el abono orgánico que le aplicamos a los frutales. Y este es un sistema. El otro sistema es el uso de los bozales, ¿ya?, que los bozales nos permiten que los animales coman pradera, pero si levantan su boca para comer los árboles, esto se les cierra, ¿ya? Y también el otro sistema que tenemos es el sistema de los rediles móviles, que son estas estructuras de metal, de malla, donde esto se va moviendo y nos va permitiendo que la oveja vaya comiendo en este, y esto va comiendo en este mismo espacio y se va moviendo. Obviamente que eso genera un muy buen manejo de la pradera. Todo esto combinado con otras especies, con los frutales, y estamos realmente sorprendidos con el nivel de pradera que tenemos acá. Bueno, Agustín, ¿te parece que para ir cerrando esta clase podemos hacer un resumen de cómo los animales en particular se integran en este predio y cómo se representan o cómo se reflejan en los principios agroecológicos que mencionamos al inicio? Sí, espero que la salida de terreno haya sido como bien, que hayan visibilizado bien cómo se maneja esto, bien gráfica, y que se entienda que los principios, por ejemplo, la diversidad, se logra que tenemos distintos tipos de animales. Dentro de esos mismos animales tenemos distintas razas. A los animales se les da distintos alimentos, por ejemplo, restos de la cocina, restos de los cultivos, concentrados, pradera. Sí, entonces distintos animales. Y también la diversidad desde el punto de vista de que hay praderas, árboles, ¿ya? Todo eso, la diversidad se cumple. También se cumple el principio del reciclaje, con toda la cama animal de los animales, es parte de los insumos que se usa para abonar. Todos los restos del predio sirven como para también abonar, pero a la misma vez juntarlo con el guano y hacer compost. Bueno, y dentro de lo más importante de los animales, sobre todo de las aves o de los cerdos, y de las ovejas también, por supuesto, es que son capaces de transformar alimentos que a nosotros no nos sirve, como ciertos granos, ciertos concentrados o el mismo forraje, y son capaces de transformarlo en carne, en huevo, sí, así que en lana. Y el reciclaje se da también en los sistemas que es importante que se dé. Por ejemplo, la gallina está en un sistema hortícola y están limpiando de pasto, de semillas. Las ovejas están entre los frutales para cortarnos el pasto. Entonces se logra bien eso. También otro principio interesante es la unidad, es decir, cómo hacemos complementaciones y sinergias con eso. Bueno, y eso está más que claro. El guano de los animales, más los restos de los cultivos, más las hojas, todo eso se hace compost. Con el compost se fertilizan los cultivos generan alimentos y generan restos vegetales que van para los animales. Entonces hay una conexión totalmente sinérgica en el sistema. Los microorganismos se favorecen, los estratos vegetales se favorecen, aumenta la fauna silvestre, ¿ya? Así que entonces ese principio está más que claro también. Eso. El otro principio es el uso de los recursos locales. Bueno, y dentro de lo que vimos también, con respecto a las mismas construcciones, por ejemplo, de cómo podemos utilizar el barro, o la madera, o las tejas, o cómo podemos utilizar las botellas, por ejemplo, para los bebederos, etcétera. Para todo tipo de infraestructura podemos usar los recursos locales. Y tú también usas plantas, por ejemplo, para hacer algunas curaciones. Sí, también. Usas el canelo, la ruda, el matico. También usas la ceniza para que las gallinas puedan limpiarse. Entonces se están usando muchos recursos, ¿ya?
Y también la luz solar, cómo se ocupa, pues, de la manera de aprovechar bien para los animales la luz solar y para la generación de biomasa. Luz solar y ventilación, que son dos aspectos importantes en la construcción. Y lo otro, que el punto del quinto, que es cómo esto se inserta en la realidad de la cultura, de la sociedad, del tipo de campesina que tenemos acá, de la familia. Entonces son recursos locales, es una forma de ganadería tradicional, nadie está haciendo grandes transformaciones, genera ingresos, genera alimento. Son un verdadero banco los animales. Muchas veces los animales menores son verdaderos bancos. Cuando la familia se ve apurada porque necesita dinero o llegó un familiar y tiene que... Ahí sacrifica un animal o vende un animal, y vender un tipo de animal de este tipo es mucho más fácil que cuando estamos hablando de animales más grandes también. Así que el tener animales menores también tiene esas ventajas. Y también importante, la carne, la leche, los huevos que se generan son de muy buena calidad, son sanos, no tienen aditivos, no tienen antiparasitarios, no tienen ninguna cosa. Así que, y la carne de estos animales, además, como no son animales estresados, generan carne de mucho mejor calidad. Y antes de terminar, no quiero dejar pasar con el aspecto psicológico, socio-psicológico. Es decir, para gente los animales es parte de su familia prácticamente. Les ponen nombre, los usan para transporte, los usan de muchas formas, los cuidan. Entonces, parte integrada de la familia. Sí, pues cuando tú hablabas de las tradiciones, es parte de la tradición de las familias campesinas, de la gente del campo, el tener animales, es parte de su cultura. Los niños también juegan con ellos, entonces es muy importante esta parte del acompañamiento que dan los animales a la familia campesina. Sí. Así que con eso ya estamos terminando. Sí, bueno, espero que les sirva esta información que hemos recopilado. Cualquier otro tipo de consultas o dudas, después ahí con los encargados del curso podrán hacernos llegar. Así que será hasta una próxima y muchas gracias. Y nos pueden venir a ver acá en terreno. Muchas gracias por su atención.